Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer unos deliciosos crepes o crepas con frutas. En la receta de hoy, aparte de mostraros cómo hago yo mis crepes o crepas, también os voy a mostrar 3 combinaciones diferentes con frutas que a mí me encantan. La primera combinación es con manzana y dulce de leche. La segunda es con plátano o banana acompañado de nata y chocolate. Y la tercera, que es la que más me gusta, es la de frutos rojos con nata. Todas estas opciones son ideales para un desayuno perfecto o para una buena merienda. Así que si quieres saber cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer los crepes vamos a necesitar huevos, harina de trigo común todo uso, leche, que puede ser entera, semidesnatada o directamente desnatada, una pizca de sal y mantequilla. A mí personalmente me gusta utilizarla sin sal para controlar mejor el sabor de la receta, aunque si queréis también lo podéis hacer con mantequilla con sal. En ese caso debéis omitir la pizca de sal de la receta. Con estos ingredientes saldrán entre 6 y 8 crepes dependiendo del tamaño que los hagamos. Empezamos poniendo los huevos en el vaso de la batidora junto a la leche y lo batimos unos segundos hasta que se integren. Si no tenéis batidora de vaso o licuadora, también lo podéis hacer con una batidora de mano o una mini pimer, pero si no lo podéis mezclar directamente a mano con unas varillas o con un tenedor, pero la verdad es que si lo hacéis con la licuadora es mucho más rápido. Ahora tamizamos la harina con la ayuda de un colador fino, de este modo conseguiremos que no se hagan grumos en la masa. Añadimos la pizca de sal y batimos nuevamente unos segundos más. Una vez esté todo bien integrado, nos llevamos la mantequilla para derretirla en el microondas o en un caso a fuego bajo. Cuando esté líquida, la añadimos a la mezcla mientras seguimos batiendo. Y ya está, así de fácil es hacer una masa para crepes o crepas. Así que ponemos una sartén a fuego medio y la engrasamos con un poquito de mantequilla. Tampoco pongáis demasiada, porque si no el primer crepe que hagáis quedará muy grasoso porque absorberá el exceso de mantequilla. Ahora que la sartén ya está caliente, la tenemos lista para añadir la masa y hacer los crepes. Como veis, yo utilizo de medida un cucharón, y su capacidad es equivalente a media taza o 125 mililitros. Es muy importante repartir la masa en la sartén nada más la pongamos encima. De esta manera nos quedarán unos crepes con un grosor uniforme, cosa que es muy importante para que se cocine por igual en todos sitios y que quede flexible para que no se rompa a la hora de manipularlo. Pasados unos 45 o 60 segundos veremos que empieza a dorarse por abajo, así que le damos la vuelta y dejamos que se haga por el otro lado. Esta vez tardará menos, en unos 30 o 40 segundos estará listo, aunque lo mejor es estar pendiente ya que el tiempo de cocción dependerá de la potencia del fuego. Cuando veamos que también empieza a dorarse por abajo, ya estará listo. Así que lo sacamos y seguimos así con toda la masa. Y por supuesto, si lo veis necesario, podéis añadir un poquito más de mantequilla antes de seguir cocinando los demás crepes. La sartén que estoy utilizando es de 22 centímetros de diámetro, y con la cantidad de masa que he puesto conseguiré unas crepes finitas pero resistentes. Si queréis podéis hacerlas más o menos gruesas, eso ya dependerá de vuestro gusto. Eso sí, la sartén debe ser antiadherente para que no se nos quede pegada la masa. Y algo que me encanta de esta receta es que como la masa no lleva azúcar, la podemos utilizar tanto para hacer crepes con rellenos dulces o salados. Una vez hechos todos los crepes, os muestro las combinaciones de relleno que más me gusta ponerle. Empiezo por mi favorita, que es con nata montada o crema chantilly y frutos del bosque. Podéis hacer vosotros mismos la crema chantilly o la nata montada, o si queréis una opción más práctica, le podéis poner las que venden en los supermercados que ya vienen listas para utilizar. Como veis, yo pongo el relleno en forma de triángulo para poder cerrar bien el crepe. Pero como se dice por ahí, cada maestrillo tiene su librillo, así que podéis doblarlo como más os guste. Dejamos el crepe en un plato o una fuente que nos guste y seguimos con el siguiente. Esta combinación también es con nata montada en la base y rodajitas de plátano o banana. Ponemos unos chorritos de sirope de chocolate por encima y lo tenemos listo para cerrar. Y creedme, esta combinación de chocobanana queda muy rica. Y la tercera que os muestro también está deliciosa. En la base ponemos queso crema tipo Filadelfia o Finlandia. Por encima le ponemos unos cuadraditos de manzana recién cortados. Le añadimos dulce de leche por encima. Espolvoreamos un poquito de canela molida y lo cerramos. Y ya tenemos un crepe irresistible. Para decorarlos un poquito, al de frutos del bosque le ponemos sirope de fresa, al de plátano sirope de chocolate y al de manzana dulce de leche. Y a todos les ponemos encima un poquito más de las frutas que tienen en su interior. Y ya está, así de sencillo tenemos un desayuno o una merienda muy rica. De hecho, os confieso que siempre hago estos crepes para desayunar los días especiales como aniversarios o cumpleaños. Son una verdadera delicia, y junto a un batido o un jugo de frutas es un desayuno más que delicioso. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones.
Sole nos muestra su tarta de zanahoria o carrot cake. Se ve muy bonita y seguro que te ha quedado deliciosa. Thalía ha hecho el cheesecake de limón. Le ha encantado y nos cuenta que seguirá haciendo más recetas. Me encanta. Gracia hizo la tarta selva negra y la verdad es que al verla se me ha vuelto a antojar. Gladys nos envía una foto de sus cupcakes de Oreo, una receta infalible. Y por último Grisel, que ha hecho la tarta Fraisier y como ella misma nos cuenta, ha improvisado la cobertura, pues que sepas que te ha quedado perfecta. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!